omnisciente, omnisciente. Dios sabe todo y en nuestros tiempos lamentablemente es necesario incluir de que esto incluye el futuro y lo posible. Porque hay algunos, no sé si han escuchado de la teología en proceso o el teísmo abierto, una herejía que trataba de ayudar a Dios y decir, mira, Él no sabe el mal que va a pasar mañana. Él quisiera ayudarte, pero o sea, Él está en la misma situación que nosotros, no sabe el futuro. Él sabe todo, pero todo lo que es. Él no puede saber algo que es posible porque no ha pasado todavía. Pero la verdad es que la escritura no presenta el conocimiento de Dios de esta manera. Dios sabe las intenciones del corazón. Dios sabe lo posible. Dios muchas veces habla en términos de lo posible. Dice, o sea, si ustedes hubieran arrepentido, eso es lo que yo hubiera hecho. No pasó, pero Dios sabe exactamente cómo hubiera sido, ¿no? Y claro que sabe el futuro, de hecho, determina el futuro, ¿no? Dios sabe absolutamente todo. Y Salmo 139 nos ayuda mucho en esto, porque otra vez nos recuerda de que cuando estudiamos los atributos de Dios no lo hacemos para llegar a tener más conocimiento, sino que el propósito de hacer teología, el propósito de estudiar los atributos de Dios es para echar más fuego, más leña al fuego de nuestra adoración, ¿no? Si tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad, el punto es que yo no puedo adorarlo a menos de que sé quién es. Mi adoración solamente puede ser tan alto como mi conocimiento de Dios. Si conozco muy poco de Dios, solamente voy a poder adorar a lo poco que sé. Más que sé de Dios, más conozco a Dios, más puedo adorarlo. Entonces, el salmista no dice, Dios sabe todo. Recuérdate. Como que bueno saber. No, es que se maravilla. La palabra no, o sea, no está en mi boca y tú lo sabes. Es, es increíble cómo Dios sabe todo, ¿no? Y eso le lleva a adoración, que es lo mismo que la omnipresencia de Dios. No es, bueno, Dios está en todo lugar, qué bueno. Qué bueno es saber de que si viajo a Nueva York, Él va a estar allí. Sino de que esto nos lleva a adoración. De que, o sea, y es algo personal. A donde quiera que yo me vaya, Dios va a estar conmigo. Dios va a tener su mano acá en mi hombro, ¿no? Y esto, claro, me lleva a adorarlo, me lleva a temer, desagradarlo, sabiendo de que Él está viendo todo lo que hay, todo lo que hago, ¿no? Eh, dice David, o sea, empezando con la omnisciencia de Dios, perdón. Jehová, tú me has examinado y conocido, has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Luego pasa a la omnipresencia de Dios. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Y eso es lo que le lleva a su tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Es una expresión de adoración, ¿no? No solamente de que Dios está en toda parte del mundo, sino que Dios está personalmente presente en todas sus facultades en cualquier lugar, ¿no? De que toda su atención está sobre mí, acá o allá o donde quiera.
¿no? No es como cuando preguntas o tratas de enseñar a tus hijos, no sé si lo llegaste a hacer, acerca de esto y recuerdo un día estuve hablando, eso fue hace muchos años, con mi hija de la omnipresencia de Dios y que Dios estuvo acá con nosotros y también con los abuelos simultáneamente. Y luego, unas horas después, estamos ya listos para ir a dormir. Y me pregunto, oye, pero ¿qué parte de Dios está acá? ¿Su pie, su mano, su pierna? ¿Y qué parte está con los abuelos? Como que no pueden comprender de que la totalidad de Dios está acá con nosotros. Y David cuando piensa de esto, de que la totalidad de la santidad de Dios y el amor de Dios está acá con nosotros, es como que es demasiado, ¿no? Y te das cuenta, lo más que comprendes quién es Dios, más que comprendes sus atributos, más te lleva a la adoración, porque Dios es digno de toda nuestra adoración, es maravilloso. Eh, omnipotente y soberano, omnipotente y soberano. Eh, debemos ser precisos, a veces la gente dice Dios puede hacer cualquier cosa. No es correcto estrictamente porque Dios no puede mentir, Dios no puede ser infiel, pero Dios puede hacer cualquier cosa que desea, que quiere hacer y solamente desea hacer o sea, cosas justas porque es justo. Y no solamente puede hacer cualquier cosa que desea hacer, sino que lo hace, ¿no? Está en completo control de todo. El Salmo 135:6 dice que Jehová está en los cielos, todo lo que Él quiere, lo hace, ¿no? Y tal vez en unos momentos vamos a hablar de esto y cómo entender la soberanía de Dios en términos del pecado y la maldad. Si Dios está en control de todo y todo lo que desea hacer lo hace, ¿cómo explicamos la realidad de que gente muere, de que hay cosas terriblemente feas que pasan en este mundo bajo el control de la soberanía de Dios? Pero no podemos negar la verdad que se expresa en la Escritura de que Dios es soberano, de que Dios está en control de todo. El Proverbios 16:9 dice, el hombre planea su camino, mas Jehová literalmente determina sus pasos, ¿no? Entonces, yo tengo la idea de que voy a ir a la tienda y más o menos tengo todo planeado, qué es lo que voy a comprar, cómo lo voy a pagar, o sea, lo he pensado. Pero Dios determina cada paso de allí a allá, ¿no? Que muchas cosas pueden interferir con mi plan, ¿no? Ah, y nos encanta cuando son cosas buenas, inesperadas, y atribuimos esas cosas a Dios y le damos gracias. Pero cuando algo interfiere con nuestro plan de manera negativa, ahora nos cuesta trabajo tratar de explicar cómo es que un Dios bueno está en control de algo malo. Entonces, hay que pensarlo un poco. Vamos a llegar en 2 o 3 puntos acá. El amor de Dios, ¿no? Dios es amor y bajo ese encabezado podríamos incluir misericordia, bondad, sí, gracia, paciencia, otro atributo que no, o sea, estaríamos acá varios años si habría que enlistar cada atributo. Que Dios es siempre paciente, nunca se exaspera, como que esperando, no. Determina cuándo va a juzgar y luego queda completamente tranquilo y en paz hasta ese momento y luego paz, juzga. ¿Sí? Nosotros no.
Nosotros entramos en la fila y no podemos controlar nuestros pensamientos porque están tan frustrados, tan preocupados. Hermano Josías, el amor de Dios en el vocabulario griego que en la escritura del Nuevo Testamento se ve esa palabra amor en tres diferentes maneras, ¿no? El amor ágape que es de Dios, el fileo y el eros, cada uno es de... Eh, El sí, amor ágape es solamente el atributo de Dios. em, la pregunta es si debemos dividir el amor de Dios en tres categorías como se hace en el lenguaje griego. Y yo diría que debemos tener un poco de cuidado. O sea, griego es un idioma humano, ¿no? Y existen categorías diferentes para describir las cosas. Y en español tenemos un solo término, ¿no? Y claro que en griego se expresa de manera un poco diferente esas cualidades del amor. Y es cierto que en la Biblia, cuando se trata de Dios, se trata del amor agape. Pero yo no usaría el diccionario griego para hablar del amor de Dios, ¿no? Yo usaría 1 Corintios 13. ¿No? Entonces, el amor de Dios se define no por el diccionario griego, sino por la definición que Dios lo da en la escritura, ¿no? Entonces, no es de que los griegos, por tener el idioma griego, pudieron entender mejor el amor de Dios que nosotros. ¿Sí? Entonces, sí, lo dejaría así. Tal vez una de las preguntas más difíciles de explicar en la teología es si Dios ama a todos. ¿Sí? Que en nuestros días, claro que se cometen dos errores en términos del amor de Dios. Primero es de que hay mucha gente que habla del amor de Dios como si fuese un atributo primario, ¿no? Como si el amor de Dios estuviera por encima de los demás atributos. Y que es el amor de Dios que luego instruye a su justicia y a su santidad, y no viceversa. Pero eso no es bíblico. Todos los atributos viven en completa armonía, ¿sí? Y no existe un atributo primario. Dios es amor, pero Dios es luz. Y su nombre es celoso, ¿no? Y es justo, ¿no? Todo simultáneamente. Y el segundo error es de que, ya que pensamos que el amor de Dios es un atributo primario, pues nos afecta mucho en dar por sentado de que Dios ama a todos por igual, ¿no? Entonces decimos al pecador, Dios te ama y tiene un plan magnífico para tu vida. Y el pecador dice que bueno, estoy bien entonces. Sí, cuando la escritura dice, Dios es amor, sí, pero Dios va a castigar al pecador. Y ese pecador no está bien con Dios. Es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Entonces, bíblicamente es cierto que Dios ama de manera general a todas sus criaturas, hace que su sol salga para todo el mundo, pero ama de manera diferente a sus hijos, ¿no? Hay un amor especial reservado para los creyentes. Cuando Romanos 8:28 habla de que hace que todas las cosas sean para bien, eso es solamente para los creyentes. Él no hace esto para los incrédulos. Él no disciplina al incrédulo, solamente disciplina a su hijo. Castiga al incrédulo, castiga al impío, disciplina al hijo, ¿no? Entonces hay una diferencia. Lo otro sería con Cristo, ¿no? Que Cristo ama a su esposa, Efesios 5, de manera particular. No ama al mundo. Juan 17, no ruego por el mundo, ruego por los míos, los que me has dado.
Hay un amor único, especial entre Cristo y la iglesia que no existe entre Cristo y el mundo. ¿Sí? Dio su vida por su iglesia. Entonces, el matrimonio podría servir de alguna manera como ilustración de que, por ejemplo, yo puedo decir que amo a mis hermanas en Cristo, pero si me preguntas de cómo comparar ese amor con el amor que yo tengo para mi esposa, pues es muy diferente, muy diferente. De hecho, uno podría llegar a pensar que odio a otra mujer, tanto prefiero a mi propia esposa y debe ser así, ¿no? Ah, entonces Dios es amor, pero la expresión de ese amor es diferente para los justos que para los impíos. Y finalmente, la ira de Dios. Dios aborrece el mal. Dios aborrece no solamente el mal, Dios también aborrece el malo, ¿no? Y a veces nos cuesta trabajo afirmar esto, pero la escritura lo hace. Salmo 5:5 es un lugar que dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, ¿no? Entonces sí, claro, Juan 3:16, Dios ama a todo el mundo, en que ofreció a su Hijo para salvar a los creyentes, pero Él aborrece la iniquidad y aborrece al que hace iniquidad. Y sí, en nuestros tiempos no hablamos, no pensamos, no meditamos en la ira de Dios, en el infierno, pero es saludable hacerlo y debemos hacerlo, aunque nos traiga temor y pavor. Es de bendición para nosotros pensar en esto. Y yo creo que parte de la razón de que nos cuesta trabajo es de que de este lado de la cruz, ya que Dios nos ha perdonado, lo que nosotros recibimos de Dios es puro amor, es pura gracia, es pura misericordia. Y nos cuesta trabajo imaginar a un Dios así, tan lleno de amor, que nos ha expresado su misericordia tan fuertemente. Imaginar a Él matando y juzgando, ¿no? Porque nunca hemos recibido eso de Él, nunca hemos experimentado eso de Él de primera mano. Pero si nunca pensamos en la ira de Dios, vamos a no estar tan agradecidos por la cruz. No entendemos lo que Jesucristo hizo por nosotros, porque si pensamos que Dios dijo: bueno, ustedes han pecado, pero está bien, yo voy a olvidarme de esto. No, Dios es justo, no puede hacer esto. Y Dios estuvo tan airado en contra de ese pecado que tenía que matar. Y por eso Cristo tenía que venir, ¿no? Entonces nos ayuda a tratar de pensar y meditar en la santa ira de Dios. Un pasaje que para mí es uno de los pasajes más tremendos que describe la ira de Dios, se encuentra en Isaías 63. Estamos hablando de la gran tribulación, o sea, el día de la venganza de Dios. Y Isaías ve una visión y pregunta: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Y luego la persona contesta, que obviamente es Dios: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Isaías pregunta: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Jehová contesta: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara,
me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. O sea, figura a Dios así como un gigante enorme que está pisando a los humanos como hormigas y como que está tan enfurecido que los está pisando tan fuerte de que su sangre está salpicando toda su ropa, como una persona, o sea, obviamente en la ilustración, pisando uvas, ¿no? Y sí, o sea, no, la verdad es que nos cuesta trabajo pensar en Dios así, pero Dios es así. Por eso es que no oímos predicaciones así hoy. Eh, la pregunta, ¿por qué no escuchamos predicaciones de textos así en nuestros días tanto? Em, a veces es difícil tratar de identificar motivaciones y razones de esto, em, pero siempre va a haber ataques en contra de predicar la escritura. Pero sí, o sea, en nuestros días lo que nuestra cultura ama es la tolerancia, el supuesto amor, el hecho de abrazar al pecado, al pecador. ah, Este pasaje precisamente para uno de sus más controversiales sermones, que es la ira de Dios. sí. Eh, sí, pero el punto es de que si no entendemos la ira de Dios, no vamos a entender de que Jesucristo tomó nuestro lugar en ser pisado por nosotros, en ser matado por nosotros. Nos vamos a agradecerle porque vamos a ver lo que hizo con muy poco valor, ¿no? Pero pensando de que Él tomó la ira de Dios y esta es la ira de Dios, pensar en la magnitud de la ira de Dios, esto debe llevarnos a adoración, debe llevarnos a agradecimiento por lo que Dios hizo por nosotros. Como mencioné, esto fue una introducción a algunos atributos de Dios. Obvio, o sea, necesitamos varias clases, varios meses para hablar de los atributos de Dios. Es un estudio inagotable, ¿no? Y muy, muy rico el hecho de pensar y meditar en quién es nuestro Dios y cómo es nuestro Dios. Pero siguiendo un poco en las notas, porque hay mucha otra teología que tenemos que ver, vemos que Dios es creador y sustentador. ¿Sí? Y Génesis 1, claro, Dios creó todo lo que hay. No hubo materia existente, Dios hizo todo de la nada. Pero no es de que Dios lo hizo andar y luego se fue. Como que creó todo, creó leyes para gobernarlo y luego ya no está involucrado. Sino que la Biblia habla de cómo Dios creó todo de manera que Él tenía que estar constantemente involucrado para sostenerlo. El universo no puede existir sin Dios. De hecho, recuerdan en Hebreos 1:3, hablando específicamente de Jesucristo, pero Jesucristo es Dios, dice de que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que tuve la bendición de escuchar al R.C. Sproul, que ahora está con el Señor, pero estaba hablando a unos universitarios y salió del púlpito, agarró una pluma así y lo deja caer y pregunta, y todos somos universitarios, ¿no? Entonces bien instruidos en la ciencia y pregunta, ¿por qué se cayó la pluma? Y todos, a una sola voz, decimos, la gravedad, ¿no? Y uy, cómo nos regañó el hermano. No se cayó por la gravedad,
Cristo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, ¿no? Tu silla no te sostiene porque es hecho de metal. Te sostiene porque Cristo está hablando, Cristo lo sostiene activamente. Y la verdad es que, wow, comenzamos a ver cómo el mundo, cómo las mentiras satánicas nos han influenciado. Esa idea de ciencia, de cosas que pensamos que entendemos, de que vemos el viento, vemos el sol, vemos cosas y creemos que tenemos una explicación de cómo llegaron a ser y cómo existen. Y dejamos de ver la mano de Dios en todo, ¿no? De que Dios es quien está sosteniendo todo. Dios mueve las cosas. Y el problema otra vez es de que si no vemos esto, no vamos a